El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La bendita palabra de Dios estará en Deuteronomio capítulo 8 versículos del 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí nuestro Padre Celestial empieza con frases que lo dice por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y aunque en Génesis no lo dice directamente, es como si lo dijera a Adán: pon cuidado de lo que te digo y obedécelo. En Génesis capítulo 2 versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Lo ven? Siempre el Padre Celestial nos dice que pongamos por obra, es decir, que obedezcamos todo lo que nos manda. Lamentablemente para Adán, él no lo hizo así. Lo mismo hoy en día, muchos leen y escuchan la palabra, pero no lo obedecen. En cambio Moisés sí, en Éxodos capítulo 8 versículo 10. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. También nuestro Dios hizo sacar a un desobediente de la congregación porque había blasfemado. Dice Levíticos capítulo 24 versículo 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. En cambio Moisés era obediente y fiel. Dice Números capítulo 12 versículos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Otro de los libros que habla de su palabra es Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Josué también fue otro de los obedientes, en Josué capítulo 1 versículo 18. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios Jehová. En cambio Saúl tampoco obedeció la palabra. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Elías fue otro obediente. Dice 1 de Reyes capítulo 17 versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y así por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios nos manda a obedecer su palabra.
Hay obedientes y desobedientes, hasta llegar al último libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces recuerden, las palabras de nuestro Padre Celestial son vida y poderosas para aquellos que lo obedecen. Seguimos con el primer versículo de nuestro texto principal en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Luego dice, para que viváis y seáis multiplicados. Es decir, si nosotros obedecemos a la palabra, viviremos. Y si bien esto en lo natural nos saca de muchos problemas, por ejemplo dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sin embargo, hay personas que no solo codician, sino toman la mujer de su prójimo. Después se entera el esposo y el entrometido la pasa mal. Inclusive muchos son muertos por aquella causa. Y como dijimos, esto sirve en lo natural, pero esta palabra está enfocada a lo espiritual. Es decir, para que viváis espiritualmente. También sigue diciendo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, y seáis multiplicados. ¿Y qué significa esto? En lo natural se está refiriendo a los hijos, a la descendencia, como cuando Dios le habló a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 8. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré un pacto contigo y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia, después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero en lo espiritual se está refiriendo a los hijos espirituales, es decir, si guardamos los mandamientos, si obedecemos, tendremos agua de vida en nuestro interior. Dice Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y si tenemos agua viva, cuando soltemos la palabra, cuando predicamos, esto será vida para otros, seremos instrumentos del Señor para la salvación de otros. Pero si no obedecemos, podemos sabernos la Biblia de tapa a tapa, y en el momento de soltar la palabra, esto no nos llevará a nada, solo palabras vanas, vacías. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, si tenemos agua viva, de alguna forma nos multiplicaremos y haremos tesoros en los cielos. Dice Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla la destruye. Dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Es decir, si por causa tuya salvas de muerte a un alma, entonces tienes a Jesús y su amor. Dice Juan capítulo 14, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no solo eso dice nuestro texto principal, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, sino que dice para qué debemos obedecerlo, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
Vean todas las bendiciones por la obediencia a nuestro Dios. Versículo 2 de nuestro texto principal. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te acordarás. Qué importante es esto. Israel debía capitalizar las experiencias en los desiertos. Quiere decir que cuando Dios te lleva a los lugares nuevos, caminando por el desierto, nosotros deberíamos entrar con experiencia de los lugares viejos, de los lugares que ya pasamos. Cuando Dios te prospere, te bendiga, recuerda cuando te sostuvo, cuando no tenías nada. Entonces la idea de Dios fue pasarlos a través del desierto. Ni siquiera fue un desierto, sino 7, y en cada uno tuvieron que aprender algo. Primeramente estuvieron en el desierto de Shur, dice Éxodo capítulo 15, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. También por el desierto de Etán, dice Números capítulo 33, versículo 8, salieron de Pin-Jahirot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mará. Luego el de Sin, Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinai, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y de ahí pasaron al Sinaí, Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. También el desierto de Parán, en Números capítulo 13, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. También el desierto de Sin, Deuteronomio capítulo 32, versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y al final el desierto oriental, Deuteronomio capítulo 2, versículo 29. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Fueron 7 desiertos, y en cada uno pasó algo interesante. Cada uno era como un aula, un nivel. En cada uno aprendieron una lección que no se repitió, pero en el próximo desierto cometieron otros errores, y Dios aprovecha cada paso para ir formando al pueblo. Cada vez que salían de un desierto, el pueblo iba saliendo más hebreo. Iban dejando sus rasgos egipcios en el desierto, a medida que se iban acercando a la tierra prometida. Iban llegando gente más parecida con el perfil que Dios quería que fuera. Entonces dice el versículo 2, y te acordarás. Note que es muy importante lo que dice después. De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién les había traído? Jehová. Después dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí 2 cosas importantes. Para afligirnos cuando estamos en desobediencia y para probarnos cuando estamos en obediencia. Primero dice para afligirte. Vean que también Dios puede afligirnos. Ello ha sido y sigue siendo una de las herramientas de Dios para moldear nuestro corazón como al de Él. Ese para afligirte es dejarnos en un estado de impotencia para aprender a depender de Él. Porque muchas veces somos desobedientes. Pese a que Dios nos habla muchas veces, no se pone en práctica lo que aprendemos. Y le digo, hermanos, ni aunque ores, dice Proverbios capítulo 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También nuestro Padre habló a través de Jeremías capítulo 11, versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré
en el día en que su aflicción clamen a mí. Y así en muchos pasajes de la Biblia que lo tocaremos cuando hablemos sobre la oración. También, como ya mencionamos, que Dios nos lleva al desierto para probarnos, es decir, a los que somos obedientes, Dios nos prueba, porque muchas veces somos obedientes cuando nos va bien, cuando nada parece tocarnos. Pero, ¿qué sucederá si no es así? Si de un momento a otro se nos quita todo. Entonces Él quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Muchos cristianos no han entendido eso y dicen, ¿por qué a mí? Y vean lo que dice Salmos capítulo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. ¿A quién prueba Jehová? Él prueba al justo. Y entonces, ¿por qué algunos dicen, ¿por qué a mí? No se entiende, es una contradicción. Dice que no prueba a los malos, a los violentos los aborrece, a eso no los prueba. Él no prueba la hojarasca ni las hojas secas, el oro es lo que se prueba. Entonces, ¿por qué a mí? Porque soy su hijo. Él prueba a los justos, porque ¿qué interés puede tener Dios en probar a los malos? ¿Cómo que los va a pulir o que no están dentro de su plan? Por eso tenemos la enseñanza de lo que le pasó a Israel. La idea de llevarlos al desierto fue para ordenarlos en su forma de vida, ya que cuando Israel salió de Egipto salieron desordenados. Cuando Dios lleva a Israel al desierto, les lleva para establecerles orden. Ahí reciben las leyes y ahí empiezan una vida ordenada, conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Es decir, más que un lugar lleno de arena, serpientes, escorpiones, la idea de desierto es un lugar solitario. El desierto en el concepto bíblico es un lugar de soledad. Y muchos lo toman como una connotación negativa, pero esto tiene un objetivo. Todo lo que Dios hace tiene un objetivo. El objetivo está en el versículo 16 de Deuteronomio 8, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es decir, cuando Dios nos lleva al desierto, lleva una meta, un objetivo. El objetivo es hacerme bien. Tenemos que entender cómo son los procesos de Dios, porque debemos saber que con Él tenemos una relación, no una religión, no es magia. Yo le pido a Dios, Dios, hazme bien, y Dios me dice, ningún problema. Te voy a llevar a un lugar que es la meta para hacerte bien, se llama desierto. Eso sí, a la postre. Antes tiene que pasar algo. Cuando pase ese algo, a la postre es hacerme bien, bendecirme. Es decir, Dios nos prepara en el desierto para algo importante. Por eso Dios nos lleva al desierto para probarnos. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un cristiano que ha entendido, que entiende, que es experto en desiertos, tú te vas a dar cuenta. Porque cuando entra en un desierto es un cristiano que se goza, que alaba, que se regocija de ese desierto. Porque ha entendido que la meta por la cual Dios le ha llevado ahí es para hacerle bien. Y su vista está fijada en el objetivo. Se dice, Dios me va a dar algo. Dios tiene un propósito que lo va a cumplir. El desierto en sí mismo no es un fin, es un medio. La tierra prometida está detrás del desierto. Porque ello me lleva a capacitar. El desierto va a hacer de mí una persona totalmente distinta. Dice Salmos capítulo 75, versículo 6. Porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Entonces, en el desierto va forjando nuestro corazón. Dice, para hacerte bien. El bien al que se refiere en lo natural simplemente es algo que me llega y que puedo disfrutar temporalmente. Cuando estemos con el Señor, eso no valdrá. Pero al bien a lo que se refiere en lo espiritual, eso es mayor. Son para toda la vida. Dios tiene más interés en forjar mi corazón, con el cual voy a vivir con Él por toda la eternidad, y eso lo consigue el desierto. En otras palabras, el objetivo de entrenamiento en el desierto es el corazón. Muchas veces se cree que el nivel espiritual lo marca nuestro contentamiento, pero no. El nivel espiritual lo marcan las pruebas. Lo mismo en lo natural. Por ejemplo, cuando se está en el colegio
o en la universidad, las pruebas, los exámenes, ¿qué marca? El nivel. De hecho, dice Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: dejad ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Éxodo capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Continuemos con nuestro texto principal. Sigue diciendo Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Para saber lo que había en tu corazón. Las Escrituras dicen que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Sabes qué establece cuando se ve el corazón? La intencionalidad. Y esto es importante, porque se puede detectar y testificar un hecho, pero no se puede saber la intención con lo que la persona lo ha hecho, a menos que pases por el desierto, porque el desierto expone el corazón y se ve la intencionalidad. Porque muchas veces parecemos que todos somos muy buenas personas, pero ¿quieres saber quién eres? Porque, por ejemplo, si algo o alguien te empieza a fastidiar, llega un momento que tu corazón salta, sale realmente lo que hay dentro. Por eso solo vas a aprender a obedecer pasando por desiertos. Cuanto más rápido obedezcas, más tu corazón se estará formando para cargas pesadas, como Caleb y Josué, que confiaron en Dios en todo lo que ellos hacían. Aquí confiar es obedecer, porque nadie puede confiar sin obedecer. Dice en Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los dos ya estaban preparados para tomar la tierra prometida, pero los otros 10 vinieron negativos. Vieron en aquella tierra a otros más fuertes que ellos, y esto fue la razón que tuvieron que dar otra vuelta y pasar por más desiertos, porque el origen de que no pasaron rectamente es porque Dios debía prepararlos. Dice Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Continuemos con nuestro texto principal en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, Dios aflige para provocar hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de palabra de Dios. Porque recuerden, esa palabra es vida para nuestro espíritu. Probablemente en lo natural pases hambre, pero eso en lo espiritual a lo que se está enfocado. El concepto es que nos encontremos solos. Puedes estar rodeado de mucha gente, pero te vas a sentir solo, porque solo así vamos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos en el desierto. Solo así voy a estar preparado para el propósito de Dios. Solo así mi corazón, mi tierra va a estar trabajada y va a poder tener el fundamento de Cristo Jesús para nuestra edificación con la palabra de Dios. Por eso dice que con comida que ni nuestros padres lo habían conocido. Sigue diciendo el versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo importante es que el desierto me va a capacitar en las cosas espirituales que no se ven, por encima de las materiales que sí se ven. Todos tenemos necesidad de alimento y de agua, pero no somos conscientes que tenemos una necesidad mayor de recibir palabra de Dios sobre nuestras vidas, ese pan celestial. Cuando alguien pasa por el desierto, una de las cosas que es consciente a la postre es que las cosas materiales son de mucho menos valor que las cosas espirituales, y valora mucho más la palabra de Dios. La da un valor realmente alto porque sabe que por esa palabra es capaz de vivir su vida aquí en la tierra. Muchas veces gastamos tiempo, recursos, esto y lo otro, para la postre, cuando lo conseguimos, nos preguntamos: ¿y ahora qué?
Sabemos lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una palabra que llegó a nuestra vida cuando aceptamos al Señor sigue viva y seguirá viva todo el tiempo de nuestra vida, y por ella podemos vivir desde el día de nuestra conversión hasta el día de nuestra partida de este mundo. Eso no se aprende ni en un aula, eso solo se aprende en el desierto. Ahí es donde se aprende eso, una única palabra, y cuando no lo aprovechamos, el desierto sabe lo que ocurre. Como en lo natural, si alguien va en el primer básico de una escuela y no se aprende las lecciones, ¿para dónde va? ¿Para el segundo? No, nuevamente para el primer básico. Y normalmente no lo aprovechamos por ignorancia. El pueblo de Israel ignoró lo que Dios quería de ellos. Todo el tiempo era quejarse. Decían, vivíamos mejor cuando estábamos en Egipto. Como algunos dicen hoy, cuando estaba en el mundo tenía menos problemas. ¿Saben cómo se llama eso? Ignorancia. Esa ignorancia les costó 40 años a Israel. Otra idea cuando no valoramos los desiertos son los atajos. Queremos cortar camino. También en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Por ejemplo, lo que Dios tardó en Moisés en constituir un líder en 40 años, ¿por qué crees que lo va a conseguir contigo en 40 meses? Seguimos siendo un ser humano con la misma naturaleza adámica y pecaminosa que Abraham, Moisés, Josué, que todos ellos. Seguimos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En lo natural son las cosas que usamos. Puede ser que no tengas ropa nueva, pero la que tengas no se envejecerá. Mas esto está referido a lo espiritual, que durará por toda la vida eterna. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Y dice que tampoco se le ha hinchado los pies, porque es natural que se pueda hinchar los pies por largas caminatas, porque la sangre se acumula en esa zona. Pero en lo espiritual, el caminar con Cristo, su sangre va por todo su cuerpo. Veamos ahora Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero es para hacernos saber a nosotros mismos lo que en ello hay. Vea Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí estará la gran lección, que obedezcamos sus mandamientos. Eso nos producirá un temor reverencial. Por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Continuemos con nuestro texto principal en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es una tierra donde fluye leche y miel. La leche es la revelación de la palabra, dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la miel es la sabiduría, dice Proverbios capítulo 24, versículos 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallareis, tendréis recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Por lo tanto, los desiertos son los que nos enseñan a recibir la provisión de nuestro Padre Celestial, porque cuando estamos en el desierto, estamos más en oración, y ahí es donde tenemos comunión con Dios y podemos recibir la revelación de Dios. Jesús hacía eso, dejaba a toda la gente, se iba al desierto y estaba a solas con el Padre. Dice Lucas capítulo 5, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Cuando estamos en el desierto, deseamos recibir palabra de Dios y predisponemos nuestro corazón para oírle. Dice Oseas capítulo 2, versículo 14: Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, al salir de Egipto, del mundo, como Israel, entramos al desierto. Dios tenía que cambiar la mentalidad de Israel, un pueblo que era esclavo, porque imagínese, ¿con qué mentalidad cree que venían aquellos a la tierra prometida después de haber sido esclavos en Egipto por más de 400 años? Ellos estaban acostumbrados a otra vida, porque ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos habían nacido en Egipto. ¿Qué idioma hablaban? El idioma de los egipcios. ¿A qué escuela iban? Si habían ido algunas, a egipcias. ¿Cuáles eran las costumbres? Egipcias. Porque si Dios hubiera querido egipcios, ¿para qué iba a libertar al pueblo de Israel? Es porque Él no quería egipcios en su tierra, y tenía que transformarlos, para que sus costumbres, conductas eran totalmente egipcias, tenían que ser despojados de su vieja visión de las cosas, de la manera en que reaccionaban. Dios tenía que implantar en ellos una nueva forma de vida. Tenía que guiarlos. Dice Salmos capítulo 78, versículo 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. El orden comienza por el interior. Primero tenemos que poner en orden nuestro corazón en nuestro interior. Eso se consigue en el desierto. Y vemos que una vez que uno pasa el desierto, está la tierra prometida. Tierra de bendición, es decir, el desierto es parte del camino para llegar a la bendición. Si nunca has pasado el desierto, probablemente te has equivocado de camino. Probablemente vas a otra dirección y no camino a la tierra prometida. Amén.